Hola, soy Aida. Hoy en Hecho de Aire vamos a hablar sobre las flores y vamos a hablar con Ainara Oleaga, autora de Nebus de Ota, publicado en 2016 en Alganí Editorial. Y nada, ya lo tenemos por aquí. Cuando te comenté el tema que había elegido, las flores, me dijiste que es absolutamente tu tema, y estoy de acuerdo, pero me parecía divertido empezar dándote un poco a ti la palabra en ese sentido, ¿no? Para que me cuentes qué significan las flores en tu escritura o qué significan para ti. Pues lo de las flores empezó porque cuando iba de viaje por autopistas, por los coches y demás, es un poco tétrico, pero las zonas donde hay accidentes, cuando te colocan el típico altar con la Virgen y las flores, siempre me fijaba que había X zonas por donde siempre pasaba, que las flores siempre estaban frescas. Y es algo que de pequeña me llamaba muchísimo la atención. Yo tendría a lo mejor 8 o 9 años. Y se me quedó como siempre esta imagen grabada de quién será la persona que hay detrás que viene para mantener esto fresco, y a la vez ese sentido que tienen las flores de que se acaban pudriendo, pero ese instante de belleza para luego acabar como tienen que acabar. Y siempre he tenido como ese dilema de ese recuerdo de la autopista, de lo trágico con lo hermoso de que alguien te recuerde de esa manera, y también ese sentido que tiene que se terminan pudriendo. Y últimamente lo pienso mucho por el tema de envejecer. Cada vez le doy más vueltas. Creo que en la sociedad que estamos no se nos permite envejecer, sobre todo en especial a las mujeres. Se nos tiene como muy vetados. Nos ponen como parches para que no llegue ese momento, pero inevitablemente tiene que llegar. Y van por ahí los tiros. Esa dicotomía que creo que existe entre esa belleza y el marchitarse, que es totalmente inevitable. Una vez que coges una flor y la arrancas, no es una planta, ya sabes cuál va a ser su final, por mucho que te embelece. Es que de hecho me hace pensar muchísimo en el uso de las flores en La señora Dalloway. Y en Las horas de la peli, que sé que te gusta además, ¿no? Un poco eso que dices, ¿no? Esa dicotomía, esa ambigüedad que tienen las flores, que de hecho creo que está bastante presente en tus poemas, ¿no? Porque al final flores, pues te esperas que sea algo como muy cándido, ¿no? Y sí que escribes mucho sobre la sangre, sobre el cuerpo y demás, ¿no? ¿Cómo usas esa dicotomía? ¿Te sientes más una escritora de lo oscuro o de lo luminoso, o de ambas cosas? Me encantaría tirar más por lo luminoso, por autoras que leo. Me encantaría tener ese punto más refrescante, lo intento a veces, pero suelo caer en lo oscuro, la verdad. Pero me encantaría tirar más por lo luminoso, lo estoy intentando de hecho, porque realmente la vida tiene un montón de cosas maravillosas, las conexiones que creas, todo lo que ocurre, y me gustaría sí un poco escapar. Compaginar todo lo que en esta vida causa extremos, estar luchando contra, intentar equilibrarse, me llama muchísimo la atención. De hecho hay un poema que me encanta de Catulo, que tengo tatuado de hecho, que dice, traducido algo así como odio y amo. Te preguntarás por qué, no lo sé, pero siento esto y me torturo. Y yo lo siento muchísimas veces pues en mi relación conmigo misma, con los demás, con la escritura, y creo que plasmo un poquito eso. Qué chulo. Me gusta un montón además todo lo que al final creo, ¿no? Que todo lo que habla de ambigüedades es como muy poderoso en literatura, y además creo que es algo que tira mucho al feminismo, ¿no? Y creo que algo que quería hablar contigo también era el tema de la escritura del cuerpo, porque creo que hay mucho cuerpo en tus poemas. No sé si tiene que ver también con esa ambigüedad, ¿no? De que el cuerpo también puede ser luminoso y oscuro, puede ser profundo, puede ser superficial. ¿Cómo usas el cuerpo en los poemas? Es que mi relación con el cuerpo ha sido un proceso de altibajos, como creo que le pasa a muchísima gente. Una cosa que yo siempre recuerdo, que ahora mismo la reflexiono y me sorprendo a mí misma, es que yo apenas tenía espejos en mi casa. No tenía el típico espejo en mi habitación, no era una persona que fuese... De hecho, yo a día de hoy, si le preguntas a mi compañera de piso, a mi pareja, si se fijan, yo voy al baño y normalmente voy a oscuras al baño. Como que ahora mismo no siento ningún problema con mi cuerpo, pero tengo ese arraigo de la niñez de no identificarme, de rechazar los espejos, de muchas veces descubrir cambios por otros elementos que no son observarme a mí misma. Y tengo como esa relación que creo que he ido arrastrando
de desconexión. Y tengo esos momentos en los que intento conectar, pero hay mucha desconexión. Por eso creo que me gusta indagar en el tema del cuerpo, porque mi propio cuerpo ha sido como un gran desconocido para mí. Es curioso porque mientras todavía estaba pensando que realmente tus poemas son como muy tú, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto te identificas con el componente autobiográfico en la poesía o lo que sea, pero sí que son poemas como muy personales, ¿no? Que hablan mucho de los vínculos, del cuerpo, son bastante narrativos y demás. ¿Te identificas con esa perspectiva autobiográfica? Es decir, ¿crees que los usas un poco como esos espejos que no has tenido o que te buscas un poco en ellos? En muchas ocasiones sí, lo que pasa que últimamente a mí me apasiona leer. O sea, para mí leer ha sido una salvación. Yo me acuerdo de ir a la Casa de la Cultura de pequeña, leer los libros de Pesadillas, leer El Superhumor, Mortadelo y Filemón. Y yo era una niña muy solitaria y para mí eso fue una tabla de salvación, que en ese momento era pues puro entretenimiento, no sentirme sola, pero llegó un momento cuando creces y te vas desarrollando que ya vi ese punto de comunicación con los demás. Para mí, que una persona escriba y comparta lo que escribe es un acto de amor tan grande. A mí me ha aportado tanto todas estas personas que dan sus obras, sus libros, sus relatos para que el mundo los vea, y ahora mismo intento mantener inconscientemente conversaciones sobre cosas que leo. Qué bueno. Cuando leo algo me siento tan llena y tan fascinada porque me aporta tanto que intento indirectamente responder yo misma al aire, responder a cosas que voy leyendo, que voy descubriendo, ya sea un post de Instagram, un libro, una frase. Y ahora mismo estoy en ese momento. Es verdad que empezó como algo más autobiográfico para yo misma comprender, pero ahora me siento como más satisfecha porque ya es como una comunicación, una herramienta comunicativa real donde yo intento devolver o plasmar lo que a mí me están aportando. ¿Y me puedes decir obras a las que hayas respondido últimamente o cosas a las que hayas respondido? Me gustó muchísimo también por mi profesión el Evangelio. Me fascinó. La parte final, donde ella empieza a hablar del niño, me dejó totalmente noqueada. O sea, creo que estuve un par de tardes dándole vueltas, pensando yo en ese ramillete de niños, en cómo tú te vuelcas en ellos, vives lo que les está pasando. Ese ha sido uno de los que me tiene ahora totalmente echando fuego con con el teclado. Y otro que me sorprendió, mi madre, es que soy una devoradora de libros, estoy intentando pensar, Catedrales. Me sorprendió porque yo estudié en un colegio de monjas, entonces toda esa parte religiosa, todo lo que es, me ha negado, me ha puesto una cortina me ha frustrado. Verlo reflejado cada vez que encuentro un libro que trata el tema me choca, también me deja como noqueada. ¿Y cómo utilizas el estilo? Porque tú, la mayoría de poemas que te he leído son en prosa, ¿no? Y es un estilo como muy rápido, usas mucho la repetición y demás. Y además usas muchísimas imágenes, que también creo que el tema de las flores viene bien ahí, ¿no? Porque tu poesía es muy visual. ¿Cómo trabajas el estilo? Es decir, ¿cómo empiezas a plantearte un poema? ¿A partir de un ritmo, de una imagen, de un sentimiento, lo que sea? Normalmente suele ser por sentimientos que derivan de algo que he leído, alguna conversación que he tenido que me ha marcado, algo que he escuchado, y ahí ya mi cerebro empieza a deformar. Yo, como tú dices, soy mucho de deformar imágenes en mi mente, de retorcerlas, de buscar otro camino, de enlazarlo con algo que yo haya tenido arraigado o esté pensando. Entonces suele ser una mezcla y es una escritura muy, ¿cómo te diría? Vomitiva, muy del momento. Hay otros escritores que es una cualidad que admiro, que son capaces de matizar, de corregir, de reforzar, de quitar, de añadir. Yo es el momento, necesito sacarlo ya, lo saco de la manera que puedo, porque al final cada uno tiene su propio lenguaje, aunque compartamos
y es totalmente lícito que tú lo expulses de la manera que tú quieras sin que haya ningún tipo de barrera ni de condición, y al final es eso, una especie de vómito que me surge. Esa perspectiva es muy guay. Y bueno, ya para terminar, me gustaría saber, que es una pregunta un poco complicada, perdona, pero ¿en qué momento estás ahora? Es decir, si estás trabajando en algún proyecto, si sientes que tu escritura está yendo por algún sitio. Bueno, ya has dado pinceladas, pero... Ahora estoy muy centrada otra vez por estar en contacto con ellos, con el tema de los niños. Todo lo que vivimos, cómo nos niegan cosas, nos prohíben cosas, nos brindan otras, nos empapamos de cosas positivas, de cosas negativas. Y ahora estoy muy centrada, porque es algo que me ha llamado la atención en el aula, cómo se trata la sexualidad. Porque todavía educamos en el miedo. No hemos superado esa época que antes tenía como una justificación, la época en la que afloró todo el tema del VIH, que había muchísimo miedo, desconcierto, que hubo un proyecto de concienciación de ten protección o mantén cuidado porque vas a contagiarte del VIH. Y todavía se sigue llevando esa cultura del miedo a muchísimos ámbitos. No te acuestes con fulanito o usa preservativo porque vas a coger un montón de enfermedades, y deberíamos cuidar más el lenguaje e ir por otros derroteros. Realmente deberíamos educar en tienes que cuidarte tú y cuidar a los demás, no porque te vaya a pasar algo, sino porque tú quieres tener cuidado contigo y con los demás. Y estoy un poco empezando a reforzar eso, a que los niños necesitan muchísima educación emocional y aprender a cuidarse y a que los cuidan. Y las personas que están con ellos, aprender que es que nadie nace sabiendo a cuidarlos. Y estoy un poquito enfrascada por ahí. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Igualmente, ha sido un placer. Muchas gracias.